me hagan bolas. La práctica y en sí en esta parte vemos no solo pigmentos que están directamente relacionados con el proceso fotosintético, sino que en la última parte vamos a ver pigmentos que no están relacionados con el proceso fotosintético, pero que sí son bien importantes para diferentes actividades de la planta, ¿sí? Entonces vamos a ver, aquí están pigmentos fotosintéticos y no fotosintéticos. Vamos a ver primero lo que son los pigmentos fotosintéticos, ¿verdad? Obviamente, pues estos van a estar ahí en los cloroplastos ojo, no solo en los cloroplastos, si estamos hablando de cianobacterias, ya habíamos platicado que también las cianobacterias van a tener este tipo de pigmentos, ¿verdad? Entonces vamos a ver y vamos a ver qué pigmentos. Habíamos hablado de los pigmentos, básicamente. Recuerden ustedes, habíamos hablado un poco de las clorofilas, de todas maneras lo vamos a repetir ahorita, clorofilas y carotenos. Recuerden, estos dos pigmentos, los estoy señalando con mi cursor, son los que son solubles en solventes orgánicos. Van a estar, recuerden que las clorofilas los tenemos en todos los tipos de organismos fotosintéticos, ¿verdad? Las clorofilas, recuerden que la que habíamos comentado que se encuentra en todos es la clorofila A. Carotenos también vamos a tener en todos los organismos fotosintéticos, diferentes tipos de carotenos, y tanto clorofilas como carotenos son solubles en solventes orgánicos. Vamos a tener otro tipo de pigmento fotosintético. Son los únicos pigmentos fotosintéticos solubles en agua, y esas son las conocidas como ficobiliproteínas, ¿verdad? Recuerden ustedes, chicos, que las ficobiliproteínas solo están presentes en cianobacterias y algas rojas, ¿sí? Entonces, estos serían los tres grandes grupos de pigmentos, y realmente fíjense que hay un errorzote y no me di cuenta y no lo corregí. Debería de decir carotenoides, no carotenos. Ahorita vamos a explicar por qué debería decir carotenoides. Entonces si yo les pregunto tipos de pigmentos fotosintéticos, serían clorofilas, carotenoides y ficobiliproteínas. Carotenoides, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, esto ya lo habíamos visto ampliamente en la clase anterior. Recuerden que absorben estos pigmentos solo la radiación visible, ¿verdad? Aquí está la parte visible, que sería de 400 nanómetros a 700 nanómetros. Sería la radiación, las longitudes de onda que están absorbiendo estos pigmentos, y que es esta luz visible la que se utiliza para el proceso fotosintético. Bueno, ya se los había enseñado, este esquemita que nos gusta mucho a los profesores de fisiología vegetal, ¿verdad? Los diferentes pigmentos. Y fíjense, tendríamos, voy a tomar el cursorcito de color, el punterito. Habíamos dicho clorofila A, que tiene una absorción entre los 420, una cosa así, y luego tiene otro pico de absorción aproximadamente en los 680, ¿verdad? La clorofila B un poco más desplazada. Fíjense el montón de ficobiliproteínas, de carotenoides. Está luteína, betacaroteno, zeaxantina, licopeno. Esos serían carotenoides, todos ellos. Por acá, desplazados, si en este esquema estuvieran representados, en los otros esquemas, que por cierto no les he subido la presentación, pero se las subo hoy mismo, estarían representadas las ficobiliproteínas. Generalmente está más desplazado sus picos de absorción, ¿verdad? Entonces, eso, como comentábamos nosotros la clase pasada, permite que los organismos fotosintéticos, el que haya no solo las clorofilas, sino que haya lo que conocemos como pigmentos, pigmentos accesorios o pigmentos antena, permite que se absorba mayor, o que se pueda canalizar mayor energía a lo que conocemos como los centros de reacción, que sería otro de los términos que conocimos la clase pasada, ¿verdad? Bueno, aquí está precisamente, estas serían los
los complejos cosechadores o los pigmentos antena, ¿verdad? Todos estos están captando la luz y conduciéndola a lo que conocemos como centro de reacción. Recuerden, todo lo que forma los complejos cosechadores son estos tres grandes tipos de pigmentos que yo les decía que es las clorofilas, los carotenoides, aquí están, por ejemplo, carotenoides, 2 clorofilas, ficobiliproteínas, si se tratara de cianobacterias o algas rojas, y toda esa energía, acuérdense que toda esa energía llega a la luz, estos pigmentos se excitan y esa excitación es transferida a los otros pigmentos hasta llegar al centro de reacción. Ojo, chicos, ese centro de reacción está formado solo por un tipo particular de clorofila A. Entonces, todos los demás pueden ser todos los pigmentos que hemos hablado, pero el centro de reacción solo son clorofila A. Esa hace que sea transferida los electrones, o sea, esa excitación hace que se transfieren los electrones a la cadena fotosintética de transportadores fotosintéticos y que se formen la energía química, que haya la transducción de energía luminosa a energía química, ¿verdad? Recuerden que eso sería como la primera definición de esta transducción energética, la conversión de energía luminosa a energía química. ¿Cuál sería la energía química? Recuerden ustedes que es el NADP y por aquí no está representado el ATP, pero sería la otra energía química, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, ya entrando más en materia, recuerden, habíamos visto esto ya en la clase anterior de las clorofilas, ¿verdad? Recuerden ustedes que la clorofila, y por ahí apúntenlo, porque siempre me gusta preguntárselos en el examen, el cromóforo, o sea, la parte que se excita de la clorofila, que tiene esa capacidad, es esta, que es un tetrapirrol cerrado. Este es el cromóforo. Y recuerden que para que sea activa esta clorofila tiene que tener ese núcleo de magnesio, ¿sí? Por eso mencionábamos en nutrición mineral que el magnesio es tan importante, ¿verdad? Y recuerden que tiene esta colita de hidrocarburos hidrofóbicos que se meten, les decía yo, en la membrana tilacoidal, esa colita. Es soluble en lípidos de esa colita, ¿verdad? Y esta colita de hidrocarburos hidrofóbicos se conoce como fito. Entonces, recuerden, el cromóforo de todas las clorofilas es un tetrapirrol cerrado con un núcleo de magnesio. Ya también por ahí habíamos mencionado que puede haber cuando pierde ese núcleo de magnesio, esta estructura, se conoce como feofitina, ¿verdad? Entonces, por ahí apúntenlo, porque eso ya también lo habíamos comentado. Bueno, esto también ya lo habíamos comentado, los diferentes tipos de clorofilas. Ojo, chicos, aquí es muy claro, todos los organismos que hacen fotosíntesis oxigénica, eso lo habíamos también comentado, tienen clorofila A y ahí están los dos máximos de absorción de clorofila A, como yo les había comentado, 420 y 660 en lo trópico, presente, como les decía, en plantas, algas y cianobacterias incluso, ¿verdad? La clorofila B está un poquito desplazado el pico de absorción a 435 y luego un poquito antes en los 600 a 643. Recuerden que solo está la clorofila B en plantas y algas verdes, clorofila C y clorofila D. Ahí están los diferentes tipos, o sea, estas tres estarían formando parte de los complejos cosechadores de estos otros organismos. Me voy a ir acá y, bueno, de cada una de estas pues vamos a mencionar un poquito como para qué se utilizan, por qué son tan importantes. Y a ver, chicos biólogos, no sé si en alguna materia ya... Profesora, sí, un alumno quiere entrar. Quiere entrar ahorita, me voy para acá.
Bueno, esperemos que ya nadie más, ¿eh? Ahí va. Les preguntaba, esto sí se los puedo. A ver, chicos biólogos, ¿alguien de ustedes sabe cómo se puede cuantificar productividad primaria en un cuerpo de agua en el océano? ¿Alguien me puede explicar? ¿Con el oxígeno? Con el oxígeno. ¿Quién me contestó? ¿Lilian? ¿Fue? ¿O quién contestó? Sí. Sí, bueno, muy bien. ¿Y cómo se hace, Lilian? A ver, platícanos más o menos. ¿Una vez lo hiciste o en alguna materia se los han comentado? Pues en la práctica de campo de ecología y también en procariontes. Entonces se toma la muestra, se cuantifica el oxígeno, ¿verdad? Bueno, ahí es toda una metodología. Precisamente es una manera de medir productividad primaria, ¿verdad? Vamos a ver, y les voy a compartir ahora sí, nuevamente. Bueno, lo voy a hacer en grandotote. Me paso a la siguiente. Una manera de medirlo indirectamente es por estas fotografías satelitales, ¿verdad? Y aquí, fíjense, aquí lo que están viendo es la cantidad de clorofila que pueda haber en un cuerpo de agua. Y entonces, fíjense, entre más rojito se ve, quiere decir que hay más clorofila y eso se ve asociado con la productividad primaria. Esto lo tomé de algún artículo y entonces aquí se ve fotografías satelitales en donde se está viendo, pues donde está más rojo uno puede decir, ahí hay más productores primarios y en consecuencia pues ahí hay mayor productividad primaria, ¿verdad? En diferentes fechas del año, ¿verdad? Es una manera de medir productividad primaria en océanos, sobre todo se hace esto, ¿eh? Es muy común encontrar esto en artículos, ver cómo se hacen estas fotografías por el satélite y uno dice, pues aquí hay mayor productividad primaria, ¿verdad? Ese es un ejemplo. La importancia de saber que haya clorofila en estos organismos. Bueno, y les decía que esa primera diapositiva que yo les presentaba ya no la corregí. Eso pasa cuando uno se roba, ¿cómo se llama? Presentaciones de otro profesor, ¿verdad? Ahí no las pone como uno le gusta. Bueno, a todo este otro grupo, entonces un primer grupo son las clorofilas, ¿verdad? Ese es el primer grupo. Recuerden que hay clorofila A, B, C y D, y que todos los organismos fotosintéticos oxigénicos, todos tienen clorofila A. Y dependiendo ya de qué otro tipo de organismo tengamos, pues puede tener clorofila B, C o D. Los carotenoides están presentes fíjense aquí dice desde cianos hasta plantas con frutos. Aquí un ejemplo de frutos, de diferentes frutos, no es para que les dé hambre a esta hora de la mañana, ¿verdad? Pero son frutos que tienen también carotenoides, ¿verdad? Se conocen aproximadamente 700 carotenoides, una variedad inmensa. Generalmente los colores que dan en plantas son amarillos y naranjas, pero también puede haber coloraciones rojizas muy importantes. Y tenemos, ojo chicos, aquí sí ya o sea, a este gran grupo se le conoce como carotenoides. Y los carotenoides están formados por carotenos y por xantofilas. Habíamos visto la estructura de estos carotenoides. Yo les había dicho que son dobles enlaces conjugados. Déjenme ver si no está en la siguiente. No, es un pichito. No viene como... Bueno, recuerden esto viene en la otra presentación. Yo creo que se las voy a mandar o se las voy a adjuntar. El cromóforo, ojo, el cromóforo de estos pigmentos son estas unidades isopreno, que es este doble enlace con este grupo metilo, ¿sí? Entonces, este sería el cromóforo, ¿sí? Es una unidad isopreno. Son, fíjense, enlaces conjugados, un doble enlace y luego un enlace simple, ¿sí? ¿Qué otra característica tienen estos carotenos? Que tienen estructuras cíclicas en los extremos, fíjense esta, y
Los carotenos no tienen oxígeno, esa es una característica. Los carotenos no tienen ese oxígeno, y un ejemplo no está aquí puesto, pero lo pueden escribir por ahí. Los carotenos, un ejemplo clásico que ustedes conocen es el betacaroteno, es el color que le da una pues, planta. Pues aquí está la zanahoria tiene un montón de betacaroteno, ¿verdad? Y entonces, recuerden, son hidrocarburos isoprenoides. El isopreno sería el cromóforo, tienen estructuras cíclicas en los extremos y no tienen oxígeno. Esta es la estructura del betacaroteno. El otro grupo de carotenoide que se encuentran en estos organismos son lo que se conocen como xanthofilas. También tienen estructuras, el cromóforo también es un isopreno, ¿sí? Fíjense cómo están estos dobles enlaces conjugados. También tienen estructuras cíclicas en los extremos, ¿verdad? Pero, ojo, las xanthofilas sí tienen oxígenos. Dos ejemplos muy importantes. La luteína, pues no, el pollo en sí no lo tiene. Ahorita vamos a platicar de esas cosas, pero lo que sí es que, por ejemplo, una vegetal que lo contiene en gran abundancia es la espinaca, se me había olvidado, espinaca, ¿verdad? Muchas microalgas contienen luteína, ¿verdad? Ese es un ejemplo de xanthofila. Y la astaxantina. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Este carotenoide, en particular esta xanthofila, la astaxantina, es la que le da este color rojizo a los flamingos, y es también la que se utiliza para darle el color rojo al salmón. Es de los pocos carotenoides, de las propias pocas xanthofilas de color rojo, ¿verdad? Recuerden que el salmón es muy apreciado, debe tener, pues, para que sea atractivo, pues debe de tener ese color rojizo, y ese color rojizo está dado por la astaxantina, ¿verdad? Entonces, esos serían dos ejemplos de xanthofilas. ¿Qué aplicaciones tienen estos? Bueno, pues aquí está el betacaroteno, que se usa como un colorante para diferentes industrias, ¿verdad? Pueden usarse. Realmente sería mucho más sano. No siempre se usa, es mucho más barato usar sustancias químicas artificiales, pero bueno, si se usan estos, por ahí alguna vez vi cereales que sí tenían betacaroteno. Pero, por ejemplo, una cosa que sí les puedo decir, muchas veces se utilizan estos carotenoides para darles el color amarillo al pollo y a la yema del huevo. Nosotros siempre buscamos que el pollo, no sé por qué, nos gusta que sea amarillo, ¿verdad? Y que la yema del huevo sea así entre más amarilla, casi naranja, pues consideramos que es mejor. Bueno, esos colores se dan porque a la alimentación de los pollos se le introduce alguna vegetal que tiene en abundancia estos carotenoides, o incluso se le puede agregar betacaroteno a su alimento, ¿verdad? Y entonces, por eso el pollo, en realidad, la carne del pollo, o sea, el pollo en sí, es, cuando le quitamos las plumas, pues es blanco, pero si se le da este alimento que tenga betacaroteno o luteína, pues entonces tenemos estos colores, ¿sí? Profesora. Sí. ¿Podemos dejar entrar al profesor Mauricio? Ay, no, ahorita. No, le ponemos tache y ya no lo dejamos entrar. Ahí va el profesor Mauricio. Muy bien. Le seguimos. Bueno, ahí está, ¿verdad? Vamos a seguirnos en la otra. Voy a poner en grandotote. Y, bueno, en otra cosa, está muy, muy estudiado que todos estos carotenoides pueden disminuir muchas de las enfermedades de tipo degenerativo que están relacionadas con la formación de radicales libres, ¿verdad? Por ejemplo, cáncer, enfermedades cardiovasculares, cataratas, etcétera, ¿verdad? Entonces se recomienda que
que uno tome carotenoides, así lo pueden encontrar. Si googlean, pues pueden comprar así el beta-caroteno, o pueden pues comer frutas y verduras, ¿verdad? Esa sería una mejor recomendación. Pero, por ejemplo, si hay muchas vitaminas, ¿verdad? Así lo pongo entre comillas, que se usan para pues evitar enfermedades degenerativas en los ojos, como cataratas, que tienen ya sea beta-caroteno o luteína, ¿verdad? Es muy común encontrar estas. Yo siempre los mando a los supers donde nos venden estos suplementos alimenticios, y muchas veces tienen o beta-caroteno. Yo he encontrado vitaminas para los ojos, o sea, así entre comillas, y tienen o beta-caroteno o luteína. Aquello de que decían de que se comiera muchas zanahorias para tener una mejor vista, pues sí tiene un fondo de realidad, y es que sí se ha visto que la presencia de estas sustancias, como de los carotenoides, evitan todas estas degeneración por los radicales libres que se forman normalmente por procesos degenerativos, ¿verdad? O por el envejecimiento, ¿no? Y entonces es muy recomendado usar esto. Aquí también, bueno, ya lo había dicho, luteína es muy común encontrar de estos, incluso, por ejemplo, alguna vez yo así en alguna farmacia, sobre todo de las farmacias de súper, hay una zona que dice nutracéuticos, y entre estos medicamentos pues son estos que tienen agregados como carotenoides. Luteína, recuerden que es una xanthophylla, muy importante, se usa mucho para prevenir muchas enfermedades de tipo degenerativo, ¿verdad? Entonces, pues esos serían usos de estos carotenoides. Y aquí el otro, que sería la astaxantina, ¿verdad? Aquí el ejemplo de salmón, pues aquí esa es la imagen que conocemos del salmón, rojito, naranja, ¿verdad? Y bueno, se le agrega astaxantina al alimento del salmón para que pueda ser adecuado para el consumo humano. Es importante aquí aclarar que la astaxantina se sintetizada o se produce exclusivamente por microorganismos, y estos microorganismos pueden ser una microalga, que es Hematococcus pluvialis, o una levadura, que es Paphia rhodocima. Entonces, estas se cultivan masivamente, y se agregan, se rompen las células y se puede agregar a la carne, al alimento del salmón, para que adquiera este color, ¿verdad? Por ahí también hay ahora una trucha salmonada, que seguramente también a su alimento se le debe de agregar astaxantina, ¿verdad? Y bueno, los flamingos tienen ese color porque el alimento, los bichitos que son algunos invertebrados que comen, tienen esta astaxantina, y por eso adquieren este color, ¿no? Entonces, es bien importante conocer este tipo de pigmentos, ¿verdad? Muchos son producidos por microalgas, muchos de estos carotenoides. Bueno, el otro pigmento bien importante ya lo habíamos comentado también, son las ficobiliproteínas. Ojo, chicos, los dos anteriores, las clorofilas y los carotenoides, son pigmentos solubles en solventes orgánicos, ¿verdad? La otra, estos pigmentos, las ficobiliproteínas, son los únicos pigmentos fotosintéticos solubles en agua, ¿sí? Segurito que se los voy a preguntar en el examen, ¿sí? ¿Cuál sería el cromóforo de este pigmento? Es que es un tetrapirrol abierto. Recuerden cómo es el tetrapirrol cerrado de la clorofila, que tenía el núcleo de magnesio. Este es lineal. Es también un tetrapirrol. Aquí en esta imagen se ve muy bien. Aquí los dobles enlaces conjugados. Cada uno de estos es un pirrol, es un tetrapirrol lineal. Ese sería el cromóforo. Y ojo, este tetrapirrol siempre está unido a una proteína. El que esté unido a una proteína le va a dar
características bien diferentes a los otros pigmentos. Obviamente es una molécula mucho más grande y la manera como se purifica es diferente, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, también les había mencionado que tenemos 3 tipos de ficobiliproteínas, que serían ficocianina, que es la azul, su máximo de absorción es a 620 nanómetros, la aloficocianina, que es su máximo de absorción es a 650, y la ficoeritrina, que el máximo de absorción es a 560. Este es el azul, ¿sí? Este es el que le da la coloración azulosa a las cianobacterias. La ficoeritrina, que es rojo, que es característico de las algas rojas, aunque, ojo chicos, no es exclusiva de las algas rojas. También hay cianobacterias que pueden presentar este tipo de pigmento. La aloficocianina más bien tiene un verde azuloso, es un máximo de absorción a 650, y aquí les ponen esto cuando uno aísla la ficobiliproteína. En el laboratorio acostumbramos mucho a hacer este aislamiento. Es muy sencillo, a partir de una cianobacteria, pues se obtiene así un líquido azuloso que ya después se puede concentrar y formar un polvo azuloso, que es como se utiliza. Estos pigmentos tienen la capacidad de fluorecer, o sea, de que si uno los ilumina, emiten otra longitud de onda. Y en consecuencia eso está relacionado con el tipo de uso que se les da a estos pigmentos. Entonces, si uno quisiera obtener este tipo de pigmentos, pues generalmente busca unos cianobacterias o algas rojas, ¿verdad? Bueno, la misma tablita que les decía nos fascina a los profesores de fisiología vegetal, pues aquí los picos de absorción de la clorofila, aquí están los carotenoides, fíjense, generalmente están absorbiendo entre 400 y 500 nanómetros. Y vean lo que yo les decía, aquí sí está completado con las ficobiliproteínas. Las ficobiliproteínas, sus picos de absorción están desplazaditos, ¿verdad? Y tenemos ficoeritrina, que es aproximadamente a 565 su pico de absorción, ¿sí? Aquí está. Ficocianina es a 620. Y aloficocianina a 650. Fíjense cómo está desplazado. De tal manera que, fíjense, si yo tuviera una cianobacteria, por eso pueden crecer a veces en condiciones en donde la iluminación es muy tenue, porque están absorbiendo desplazado. Fíjense acá, absorbiendo, tendrían ficocianina, aquí estarían absorbiendo. Tienen solo clorofila A, y pueden tener alguno de estos carotenoides, ¿verdad? Entonces, bien desplazados los picos de estas cianobacterias, ¿verdad? ¿Para qué se usan estos pigmentos? Bueno, puede usarse en la industria alimenticia, ¿verdad? Como colorantes naturales y en la industria cosmética. Aquí atrás pongo estos resortitos, no son resortitos, es la imagen de ustedes seguramente lo han oído hablar más como espirulina, es una cianobacteria que se cultiva mucho, que se vende como suplemento alimenticio, ¿verdad? Pero realmente el nombre actual es artrospira. Ya ven, los taxónomos siempre nos cambian la plana, pero este sería lo que se conocía antes como espirulina y que es ahora como su nombre común, entre paréntesis, y actualmente es artrospira, es la que se cosechaba en el lago de Texcoco, y aquí les pongo una empresa japonesa que actualmente la comercializa como un polvo azul. Yo alguna vez googleando, pues encontré que sí la puedo no comprar. En estas, no creo que haya sido Amazon, no me acuerdo cuál de estas empresas que venden en línea, sí era cierto que se vendía, relativamente no tan cara, porque pues es la comercial, y es bien bonita cuando uno no voy a regresar, cuando uno la extrae, pues la extrae así, la ilumina, por ejemplo, uno con luz UV y florece en rojo, ¿no? Es muy bonita este pigmento, ¿verdad? Florece en rojo. Y bueno, aparte de que se usa como aditivo
para dar color, puede dar coloraciones rojizas, azules, y bueno, obviamente la ficoeritrina rojizas, también se usa mucho la ficoeritrina, dado que puede florecer, tiene usos en aplicaciones de laboratorio muy importantes. Se puede, fíjense, unir a anticuerpos, y entonces, por ejemplo, hacer estas técnicas de microscopía de fluorescencia, uno acoplarla a algún anticuerpo o alguna proteína y después iluminarla, y se ven así. Ustedes seguramente cuando vieron biología celular, porque ya la vieron, pues es muy común ver esas imágenes cuando uno quiere demostrar alguna proteína que está dentro de alguna célula, ¿verdad? Entonces es muy utilizada como marcador fluorescente. Y la otra imagen que yo quería que vieran, así es como se purifica, esto es a nivel industrial, una ficobiliproteína en estas famosas columnas que se usan en bioquímica, ¿verdad? Para purificar proteínas, pues son estas columnas de intercambio iónico o catiónico, dependiendo, y aquí se ve cómo están purificando de manera industrial esta ficoeritrina. Estos pigmentos, tanto los tres, ficocianina, aloficocianina y ficoeritrina, se venden a nivel como reactivos químicos, como marcadores fluorescentes. Si ustedes googlean, por ejemplo, reactivo sigma y buscan ficocianina, pues van a ver que 1 gramo cuesta, ahorita no recuerdo, pero bastante caritos, como tranquilamente unos 1,000 pesos, más de 1,000 pesos, pero 1 gramo, ¿no? Cuando uno recibe estos reactivos, ¿verdad? Y ve el tubito, pues no lo quieren ni uno ni abrir, porque casi ni se ve lo que vienen ahí. Generalmente se usan como marcadores, entonces sí, son reactivos muy caros. Entonces, bueno, pues cuando se hace a escala industrial para venderlos así, pues así se hace. Es muy diferente la manera de purificación de estos reactivos, y tienen un gran valor en la parte clínica para este tipo de cosas, ¿verdad? Como marcadores fluorescentes. Bueno, esos serían los pigmentos fotosintéticos, ¿verdad? Entonces, recuerden ustedes, tenemos clorofilas. Acuérdense que clorofilas y carotenoides son solubles en solventes orgánicos, y aparte vamos a tener las ficobiliproteínas, que son solubles en agua. Esos tres son los que conocemos como pigmentos fotosintéticos. ¿Qué otra cosa les debe de quedar claro? Que las clorofilas, la clorofila A está presente en todos los organismos que hacen fotosíntesis oxigénica, incluyendo las cianobacterias, ¿verdad? Los carotenoides son muy exageradamente diversos. Vamos a encontrar una gran variedad, dependiendo del tipo de organismo, pues tenemos una gran variedad de carotenoides, y puede haber carotenos que no tienen oxígeno en esos anillos, y recuerden también que vamos a tener las ficobiliproteínas. Estoy dejando de compartir para empezarles a preguntar aquí antes de irme a los otros. ¿Alguien me puede decir cuál es el cromóforo de la clorofila? Es un tetrapirrol cerrado. Exacto. Ojo, con núcleo de magnesio. ¿Sale? Entonces, ¿cuál sería el cromóforo de los carotenoides en general? Un isopreno. Unidades isopreno. Muy bien, Aranza. ¿Cuál sería la diferencia entre carotenos y xantofilas? ¿No es la presencia de oxígeno? ¿En dónde sí, Alfonso? Perfecto. ¿Dónde tenemos oxígeno? En las xantofilas o xantófilas, ¿sí? Entonces, acuérdense, un ejemplo de xantofila, taxantina, es la que le da el color rojo al salmón, ¿verdad? Luteína sería otro, y los carotenos sin oxígeno, ¿verdad? Y
pues el ejemplo más clásico es el beta-caroteno, ¿verdad? Recuerden entonces, clorofilas y carotenoides, todos los carotenoides solubles en solventes orgánicos. Vamos a tener las ficobiliproteínas, que ¿en dónde las encontramos, las ficobiliproteínas? ¿En qué organismos? En cianobacterias y algas rojas. Perfecto, Aranza. ¿Alguien más que me diga cuál sería el cromóforo de las ficobiliproteínas? Su tetrapirrol lineal. Tetrapirrol lineal. Perfecto, sí, Samantha. Acuérdense, tetraperrol lineal. Recuerden que está unido a una proteína y que es soluble en agua. Hago esta aclaración porque estos son los pigmentos fotosintéticos, ¿sí? Entonces, todos los anteriores eran los pigmentos fotosintéticos que después vamos a volver a mencionar cuando ya veamos en sí la fase luminosa. Bueno, voy a seguir presentando porque estos que voy a presentar ahorita son los que sí son pigmentos que son muy importantes para las plantas, pero son pigmentos no fotosintéticos. Bueno, entonces ahí nos vamos. Y nos vamos a la siguiente. No es muy temprano para que se nos antoje esa copa de vino, realmente no. Ahorita no se nos debería de antojar demasiado temprano, ¿verdad? Vámonos a la siguiente. Bueno, esas coloraciones que vemos, ¿verdad? En muchas flores, frutos, ¿verdad? Pues está dada precisamente por los antocianos y permiten que los insectos las puedan ver mucho mejor. Fíjense, ahí es muy claro esta imagen muy bonita, ¿verdad? De cómo está dando esas coloraciones en diferentes estructuras de la planta, ¿verdad? Viene de antos, flor y cianos azul, ¿sí? Aunque tiene pues una gradación de colores bastante amplia, ahorita vamos a ver. Ahí dice, se encuentra en flores, hojas y frutos. En las uvas es bien importante, vamos a hablar un poquito de eso. Fíjense los colores que van desde rojo, rosa, púrpura, o sea, moradito y azul. Y esos son los colores que observamos que es muy común observar en muchas plantas, es las coloraciones que estamos viendo. Ahí fíjense, esos polinizadores pues son atraídos precisamente por esos pigmentos, ¿verdad? Ojo, chicos, ya veíamos cómo son las estructuras químicas de los otros pigmentos. Aquí son básicamente pigmentos del tipo flavonoide, ¿sí? Ahí hasta se los puse señalado, ¿verdad? Ya atraen a polinizadores, ¿verdad? O dispersores de semillas. Y ojo, chicos, estos también son solubles en agua. Entonces tenemos pigmentos fotosintéticos solubles en agua, ficobiliproteínas. Pigmentos no fotosintéticos solubles en agua, antocianos. Y se los digo porque en esta parte del curso siempre les digo, se los voy a preguntar en el examen para que no se equivoquen, y siempre se equivocan. Entonces, por favor, que sea el primer grupo que no se equivoque. ¿Sale? Vamos a la siguiente. Bueno, diferentes estructuras, son polifenoles, ¿verdad? Esa es la estructura. Se habla de flavonoides, de pigmentos flavonoides, ¿verdad? Y bueno, algo bien importante por sus usos, ¿verdad? Es que tienen una acción oxidante. Aquí, fíjense, varios frutos que conocemos. Pues aquí está maíz. El maíz puede presentar este tipo de oxidante. Yo les platicaba el otro día que, por ejemplo, el maíz azul tiene este tipo de pigmentos. La granada, el betabel, las uvas bien importantes, las uvas de color rojizo tienen estos pigmentos, ¿verdad? También las otras uvas, por ejemplo, me dirían las que son blancas, pero en muy poquita proporción, ¿verdad? Y también son usados como reactivos antioxidantes, ¿verdad? También previenen
muchas de las enfermedades asociadas con la formación, ojo, de radicales libres. Como veíamos con los carotenoides, también estas están asociadas con la prevención de este tipo de enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares. Ayer, leyendo un poquito para la clase, todo lo relacionado con el vino y todo esto, que por cierto, por ahí les voy a compartir ese artículo sobre antocianos. Decía muy interesante que pues eso de que esa leyenda urbana que existe en cuanto a que los franceses, a pesar de su dieta, pues su dieta alta en, por ejemplo, con mucho queso y mantequilla, por ejemplo, que tienen muchas grasas, ¿verdad? Bueno, hay muchas teorías de que pues no les va tan mal en cuanto a salud por el consumo moderado de vino tinto, ¿verdad? Sí tiene capacidad antioxidante por la presencia de estos antocianos, ¿verdad? Entonces, bueno, a lo mejor sí sería bueno recomendar una copa de vino, ¿verdad? Ya a cierta edad no se las estoy recomendando a ustedes, ojo. Bueno, fíjense aquí bien interesante, ahorita les platico otra anécdota, ahorita de la clase anterior, pero fíjense, para el género vitis, que es la uva, pues se han identificado 21 antocianos, ¿verdad? Y es la malvidina. Pero estaba yo ayer leyendo, que es muy importante, ustedes saben que, por ejemplo, uno distingue el tipo de vino por el tipo de uva, y algunas gentes tienen más afinidad por cierta cepa de uva, pues, por ejemplo, por ahí seguramente han oído que el Cabernet Sauvignon, que el Merlot, ¿verdad? Que el Tempranillo, etcétera. Bueno, mucho de las características de estos vinos está dado por la presencia de estos pigmentos, ¿verdad? Eso también le da mucho el sabor, el color, ¿verdad? Y entonces, pues la gente que se dedica a esto de la enología, pues es bien importante saber la presencia de estos pigmentos, porque no solo le da la coloración, ¿verdad? Ustedes saben que incluso en el vino tinto, que es el rojo, ¿verdad? Pues hay diferentes coloraciones y estas están dadas precisamente por este tipo de pigmentos, y uno puede distinguir un vino de otro, ¿verdad? Por la cantidad de estos pigmentos y la variedad de estos pigmentos, ¿verdad? Entonces, pues cuando uno se empieza a leer esto, pues realmente resulta bastante interesante, ¿verdad? También otra cosa bien interesante, ¿verdad? Que ayer me puse a jugar, y ustedes pudieran jugar en su casa, ¿verdad? Por ahí hay algunos videos en donde uno puede extraer de una manera muy sencilla antocianos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está el ejemplo con col morada, ustedes lo podrían hacer, y lo único que hace uno es cortar unos trozos de col morada y ponerle a hervir, y el juguito resultante, pues uno ahí, fíjense, ve, estos serían diferentes valores de pH, ¿verdad? Entonces están valores ácidos y valores alcalinos. Entonces uno puede hacer, creo que ya no me acuerdo si inicialmente lo que uno extrae de la col morada creo que queda entre 6 y 7, pero entonces uno puede jugar con esto, y a este extracto, o sea, podrían ustedes jugar con una col morada, poner a hervir unas hojas, ese extracto ya dejarlo enfriar un poco y agregarle, por ejemplo, híjoles, me fui a la otra, agregarle, por ejemplo, ácido acético, vulgo vinagre, o sea, ponerle tal cual vinagre para que se nos fuera, el pH del vinagre es entre 2, 4, algo así, y se nos cambiaría, uno ve un azulito y se nos pasa al rosita, dependiendo de cuánto vinagre jugaran ustedes, pues se puede hacer más o menos rosa, ¿verdad? Y si uno le agrega, por ejemplo, a ese extracto que es medio morado de la col morada, ¿verdad? Le agrega uno, por ejemplo, bicarbonato, pues entonces se nos va hacia la alcalinidad y se nos ve en vez de morado azuloso, ¿verdad? Y entonces uno puede ponerse a jugar con eso. Yo, como ayer en la casa no tenía col morada, y dije, bueno, pues voy a ponerme a jugar con Jamaica. Y entonces me hice una agua bien concentrada de Jamaica y
El problema es que la Jamaica ya de por sí es ácida, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegaron mi hija y mi marido a trabajar, pues han de haber pensado que ya había enloquecido por el encierro, pero no estaba haciendo yo experimentos en mi casa, y entonces le puse, pues, diluí bastante porque sí había hecho una concentración muy alta, y poniéndole un poquito de, pues no ni tan poquito, bastante vinagre, sí se me fue ese extracto de Jamaica hacia la zona rosada, ¿sí? Y si ustedes le ponen a esa Jamaica, a ese concentrado, incluso con pura agua, porque yo creo que el agua de Jamaica queda entre 2 y 3 de pH, cuando uno le pone agua, se nos va poniendo cada vez más azulosa, y por ahí le puse un poco de bicarbonato y sí se me puso azulosa, ¿no? Entonces, si están aburridos podrían jugar, pero es algo muy característico de los antocianos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que por ahí les comentaba que había visto yo, y creo que fue en Pinterest, que uno puede con esto hacer pigmentos vegetales y cambiar el color, ¿verdad? Eso es algo bien importante. Básicamente no se usan mucho como pigmentos a diferencia de, por ejemplo, carotenos, fitobiliproteínas, pigmentos en alimentos, porque pues con tantito que uno les cambie pH o condiciones, cambia el color. Entonces, pues eso no sería muy agradable que uno le venda algo rosa a alguien y luego se nos pase azul, pues diría, se me echó a perder. No, simplemente es que estos pigmentos tienen la capacidad de virar con el pH, ¿verdad? Entonces, pues pueden ustedes jugar con esto, ¿verdad? Nada más era así. Y la otra cosa con la que quisiera concluir toda esta parte de introducción y de ver todo lo de pigmentos, aquella propaganda que pues hace poco nos hacían de que coman 5 colores al día, pues tiene que ver con la presencia de diferentes tipos de pigmentos, ¿verdad? Y entonces aquí hay un resumen de diferentes frutas y verduras que contienen estos pigmentos. Fíjense, estos que son blancuzcos, ¿verdad? Pues tienen en general solo flavonoides. Ya estos azulosos, que ahora están hasta muy de moda, que como estos frutos que tienen este tipo de pigmentos, porque sí en realidad tienen capacidades antioxidantes y sí es bien importante para prevenir una serie de enfermedades. A lo mejor algunos de estos frutos rojos que se les conoce en general, pues son muy caros, pero pues con que uno tome agua de Jamaica, pues podría uno estar sustituyendo y de estar tomando este tipo de pigmentos. Por ejemplo, licopeno, que sería otro carotenoide, que también está en muchos frutos, beta-caroteno también, ¿verdad? Aquí en muchos frutos, y bueno, diferentes. Entonces, esto de que hacen promoción de que coma esto, pues sí tiene una fondo real. Sí se ha comprobado que tienen actividad para prevenir oxidación. Por ahí, aunque no tiene nada que ver, déjenme pasar a la siguiente. Bueno, hacer la práctica. Esta práctica realmente va a ser de extracción de pigmentos, que seguramente ya la han realizado en alguna otra materia o la han visto, pero déjenme hacer aquí un paréntesis en eso de la capacidad antioxidante. Para los QVPs, yo creo que después tendríamos que pensar que a lo mejor al final se las enseñamos a ustedes. Tenemos montada una práctica que hacemos precisamente con agua de Jamaica, donde estamos demostrando que tiene capacidad antioxidante, ¿verdad? Y entonces estamos poniendo una solución de reactivos que causa oxidación. Nosotros lo hemos hecho en varios sistemas biológicos, hemos usado bacterias, hemos usado algas, hemos usado cultivos de células, y en este caso, en la práctica, pues vemos simplemente el efecto sobre la germinación. Entonces hacemos una mezcla para que la pobre plantita se oxide, y luego le agregamos agua de Jamaica, que tiene una gran cantidad de antocianos, y revertimos ese proceso de oxidación, ¿verdad? De tal manera que a lo mejor sería interesante que ya cuando las maestras lo tengan montado, pues también lo vieran los biólogos para que se completara esta exposición de estos pigmentos. Todo esto que oyen ahora de que
tomen frutas, verduras, hasta complementos alimenticios que tienen, incluso por aquí ya veía yo de goji, que ahora está, hay muchos suplementos alimenticios que hacen extracciones de todos estos vegetales y de otros, pero básicamente tienen esas propiedades de antioxidantes y que pueden prevenir una serie de enfermedades por la presencia de todos estos pigmentos, ¿no? Entonces, si por ahí ven esto, pues sí tiene realidad. En el laboratorio tenemos una línea de investigación trabajando con pigmentos de plantas y pigmentos de algas y cianobacterias y demostrando que en realidad hay un efecto antioxidante, ¿verdad? Incluso hemos hecho intoxicación de pobres ratitas, por ejemplo, con mercurio, y ha habido un efecto agregando sustancias antioxidantes, pigmentos, y entonces hay un efecto benéfico, ¿verdad? No hay que ser tan drásticos, pero sí, y también tenemos otros con otros sistemas, les decía, en donde simplemente producimos efectos oxidantes, agregamos extractos de plantas o extractos de cianobacterias que tengan estos pigmentos y se revierte el efecto, ¿verdad? A lo mejor sí sería, después lo platico con los maestros, interesante que vieran esta práctica, ¿no? Ya al final del curso, para que vean el uso y que sí, por ejemplo, si les dicen, tómate una copa de vino o incluye más frutas y verduras en tu alimentación, pues tiene un fondo real, que incluya una gran variedad de frutas y verduras en la alimentación por la presencia de estos pigmentos. Bueno, ya basta ahora sí vamos a la práctica. Y aquí pues sería separar pigmentos extraídos a partir de diferentes organismos fotosintéticos, ¿verdad? Bueno, los dos pigmentos, las dos plantas que usamos, pues son la tradicional de las hojas de espinaca, ¿verdad? Que pues, seguramente alguna vez lo usaron en alguna práctica ustedes. Y la otra es esta otra plantita que es muy, pues se usa mucho de ornato, ¿verdad? Que es lo que conocemos como Sebrina péndula, o estaba yo ayer googleando que también la llaman Tradescantia, creo que hay como una sinonimia ahí, ¿verdad? Es esta que tiene coloración, son verdecitas, pero a veces en las orillas está un poco morada, o también puede ser en la parte inferior de la hoja, pues son muy, muy moradas. Y eso nos indica que hay presencia precisamente de antocianos, ¿verdad? Bueno, se usan diferentes solventes, ¿verdad? Para hacer las diferentes extracciones. Ahorita vamos a ver exactamente cómo se hace esto. Y en el caso de los pigmentos fotosintéticos, pues se hace una cromatografía. Realmente, pues seguramente varias veces han visto esto en páginas en que hablan sobre esto, pues se hace cromatografía en papel Whatman, ¿verdad? En papel filtro para separar los pigmentos, ¿verdad? Y es relativamente una práctica muy sencilla que yo creo que pues la han repetido seguramente en varios cursos, o a lo mejor en nivel medio superior. Bueno, generalmente lo que hace uno es pues cortar en pedacitos muy, muy chiquitos la parte de la hoja, quitando la nervadura, ¿verdad? O sea, lo único que está haciendo. Y fíjense, aquí se lo subrayé, la extracción de estos pigmentos se hace con acetona. Recuerden ustedes que acetona sería un solvente de tipo orgánico, ¿verdad? De tal manera que aquí estamos tratando de extraer estos pigmentos fotosintéticos. Y luego se hace un machacado de estos restos foliares, ¿verdad? Se machacan muy bien con un agitador, y ya que se tiene bien el machacado, se toma una gotita y se aplica varias veces en una tirita de papel Whatman, ¿verdad? Luego se hace la cromatografía, bueno, se hace en un frasquito que tiene una mezcla de éter de petróleo benceno, fíjense, también un solvente. Esto está haciéndose para que se separe perfectamente los pigmentos, ¿verdad? Entonces, fíjense, estamos usando
acetona, primero para hacer la extracción y luego para hacer la separación, una mezcla de éter de petróleo benceno. Ahora, estos se separan porque los pigmentos tienen diferente polaridad y esa es la capacidad que estamos usando para hacer la separación en este papel. En la otra experiencia, pues también tenemos estas dos hojitas de esta otra planta, ¿verdad? Y también estamos aquí haciendo pedacitos muy pequeñitos. También aquí hay que hacer un maceramiento bien fuerte de esta. O sea, aquí sí hay que moler mucho mejor que en el otro caso. También con acetona, ¿verdad? Y estamos haciendo así la extracción, la primera extracción de los pigmentos. Luego se agrega éter de petróleo para lograr una mejor extracción de los pigmentos. Y fíjense, para hacer dos fases se agrega agua. Entonces vamos a tener dos fases. Una que tiene solventes orgánicos y una esta que tiene agua, ¿verdad? Y entonces tenemos una fase orgánica y otra cosa. Y vamos a ver estas dos fases en un tubo. Vamos a ver exactamente cómo se ve esto. Aquí sería cómo obtenemos estos cromatogramas. Son diferentes cromatogramas que se han obtenido. Fíjense, aquí se observa en todos los cromatogramas, ¿verdad? Aquí se ve cómo se aplicó, el punto donde se aplicó. Aquí, si lo logran observar, entonces está señalado donde se puso la muestra, ¿verdad? Esa muestra es eso que se tomó del punto de la fase del extracto que se hizo aquí. Acuérdense, ojo chicos, aquí se hizo exclusivamente con acetona. Luego se pone en una camarita cerrada, que es un frasco herméticamente cerrado, donde se tiene esa mezcla de éter de petróleo benceno, que es lo que está haciendo que se separen por polaridad. Y fíjense cómo tenemos aquí varias líneas. Si ustedes observan, espero buscar el puntero, tenemos, si observan, dos tonalidades de verde, sobre todo en esta que está más grandota. Si las logran observar, chicos, en todas se observa dos tonalidades. Un verde más amarilloso y un verde azuloso. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, por favor. Bueno. El verde más amarillento, que es el de abajo, aquí lo señalo, aquí lo estoy señalando, que está señalado con A, esa sería, ojo, la clorofila B, ¿sí? Entonces, este de más abajito es la clorofila B. Y aquí está muy claro, está muy bonito esto, cómo se hizo la separación, ¿verdad? Que es un verde azuloso, sería la clorofila A, ¿sí? Entonces aquí este verde azuloso, o acá arriba no se nota, pero aquí fíjense también está ese verde azuloso, ese sería la clorofila A. Si nosotros estuviéramos en el laboratorio, generalmente lo iluminamos con luz UV y florecería esa clorofila A de color rojo, ¿sí? Esa es una característica también de la clorofila A. ¿Sí se acuerdan que otro pigmento les decía que florece? De los que hemos estado viendo. La ficocianina, ¿verdad? La ficocianina, bueno, en realidad todas las ficobiloproteínas florecen y por eso se usan para reactivos fluorescentes, ¿verdad? Entonces ahí ya se ve separado clorofila B abajo y clorofila A arriba. Luego tienen, si alcanzan a observar, dos manchas amarillas, aquí una, y aquí apenas se ve, espero que la alcancen a ver, si no cuando les mande la presentación, esta muy pegadita aquí abajo y esta acá arriba. La de abajo serían las xantofilas que están en esta planta y acá estarían los carotenos, ¿sí? Aquí están xantofilas y carotenos. En los tres están bastante bien hechas las separaciones. Tenemos estas dos manchitas, ¿sí? Si las alcanzan a ver, y si no, yo creo que en este grandotote
se alcanza a ver muy bien las dos manchitas amarillas. Entonces, en estos 4 cromatogramas, que son, acuérdense, los 4 cromatogramas fueron hechos con extractos de espinaca, ¿verdad? Es una planta que va a tener, ¿qué pigmentos tiene? Van a tener clorofila A, clorofila B y carotenoides, ¿verdad? Acuérdense que tienen las 2 clorofilas. Por ejemplo, si yo hiciera esta misma experiencia con una cianobacteria, ¿verdad? Pues este cromatograma sería un poquito diferente, porque, ojo, las cianobacterias solo tienen clorofila A, entonces no vería yo las 2 manchas, no vería la clorofila B. Por ejemplo, si yo hiciera este cromatograma con un extracto de una alga verde, como una clorela, ¿verdad? O una clamidomona, yo sí vería estas 2 manchas porque una alga verde tiene clorofila A y B. Y sí, seguramente en esos 2 ejemplos anteriores, sí vería yo algún carotenoide separado, ¿verdad? Entonces, dependiendo también del organismo que esté trabajando, ¿verdad? Pues si es una planta superior, seguramente voy a tener clorofila A y B, ¿verdad? Pero ojo, si yo tuviera una cianobacteria, yo solo tendría clorofila A. ¿Sí, chicos? O sea, dependiendo, acuérdense, ojo, dependiendo del organismo, va a haber diferentes pigmentos que están formando los famosos complejos cosechadores o pigmentos antena. Todos ellos están teniendo clorofila A. Ojo, por ejemplo, la cianobacteria puede tener en el complejo cosechador algún tipo de clorofila A, pero recuerden que en el centro de reacción, eso lo vamos a ver después, solo hay un solo tipo de clorofila A, que después vamos a explicar, son diferentes de las que están en los complejos cosechadores. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí, chicos? Sí. Bueno. Aquí sería la otra experiencia, la separación de pigmentos de la cebrina o esa hojita que tiene coloraciones moradas, ¿verdad? Que están ahí, si quieren después googleenla y para que la vean más grandotota y vean que pues a lo mejor hasta la han visto porque es muy común encontrarla como planta de ornato, ¿verdad? Aquí simplemente estoy separando pigmentos fotosintéticos de pigmentos no fotosintéticos, de tal manera que en la fase acuosa, que es esta de abajo, aquí en el tubo se ve esta rosita, o aquí también en el embudo está más rosita, estas serían los pigmentos no fotosintéticos. ¿Qué pigmentos no fotosintéticos habría ahí entonces? ¿Cuáles dijimos? Los que están en la uva, ¿cómo se llama? Los antocianos. Entonces, no se me hagan bolas, ¿eh? Aquí estarían los antocianos, ¿sí? Entonces, aquí, en esta fase acuosa, ¿sí? Ojo, chicos, aquí es muy claro, aquí estoy separando pigmentos fotosintéticos de no fotosintéticos. ¿Por qué se me puso una fase acuosa? Acuérdense que usé primero acetona para extraer la primera extracción, pues vienen los pigmentos fotosintéticos, luego pongo éter de petróleo y luego agrego agua para inducir que se me formen 2 fases, una fase orgánica y una fase acuosa, ¿sí? En la fase acuosa, esta es una plantita, ¿verdad? Pues en la fase acuosa se me van estos pigmentos no fotosintéticos que son los antocianos, ¿verdad? Igual ustedes pudieran hacer este experimento con Jamaica, pero ahí como nada más tenemos casi puros pigmentos fotosintéticos, sería muy interesante ver, pues si ahí todavía, si yo agrego un solvente orgánico, se me va un poquito de orgánico, ¿verdad? O sea, seguramente todavía tenemos un poquito de algunos de los otros pigmentos, ¿verdad? Pero aquí no se me hagan bolas, es una hoja que tiene un poco
de antocianos y por eso lo estamos usando para este ensayo. Entonces, en este ensayo estamos usando, aquí separando antocianos en la fase acuosa y aquí es la fase orgánica, ¿verdad? La parte donde estamos usando este tipo de solventes y en estos solventes se me están yendo los pigmentos fotosintéticos. ¿Qué pigmentos piensan que va a haber en esta fase orgánica? Si es una plantita. ¿Nadie? Clorofila A. Clorofila. Clorofila A, ¿qué más me ibas a decir? Si es una planta, ¿qué más habría? Una planta superior. No habría, perdón, lo mismo que en esta, que es una espinaca. ¿No habría exactamente lo mismo? Sí, ¿verdad? Si es una planta superior, si yo después a esta fase orgánica intentara concentrarla, porque está muy diluida, y hacer, a lo mejor con esta que ya concentré muchas muestras, y hiciera yo un cromatograma como lo de acá, seguramente separaría yo clorofila B, clorofila A y carotenoides, segurito, ¿sí? Entonces, no se me hagan bolas, ¿sí? Aquí, en esta fase orgánica, voy a tener estos mismos pigmentos, porque es una planta superior. Pero esta planta tiene la característica de que también, como parte de las características que se han estado transmitiendo, ¿verdad? Pues puede tener antocianos, ¿verdad? Y entonces, esos antocianos le dan una coloración rojiza a esa hoja, ¿verdad? Una morada más bien, y esos pigmentos no fotosintéticos en este organismo, ¿verdad? Me están separando en esa fase acuosa. Entonces aquí voy a tener antocianos y en toda esta otra parte voy a tener pigmentos fotosintéticos y otra vez por enésima, clorofila A, clorofila B y carotenoides. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Espero que sí, porque júrenlo que va a venir en el examen. ¿Sí? Bueno, aquí, ¿qué tendrían ustedes que poner? Pues tienen que poner los esquemas, poner el cromatograma, copiar cualquiera de aquellos si quieren copiar y pegar, ¿verdad? O dibujarlos ustedes, el tubo de ensayo y el embudo de separación. Y entonces, así como les indican aquí, pueden copiar por ejemplo, y poner los 4 pigmentos que estamos separando, ¿verdad? Entonces, esa es una parte que les están pidiendo, el cromatograma. Luego, que hagan o corten esto y lo peguen, o que hagan el dibujito del embudo y del tubito, y también ahí pongan qué pigmentos. Entonces, yo les voy a pedir que pongan en la fase orgánica, ojo, en la fase orgánica, qué pigmentos también se están extrayendo. En la fase acuosa, qué pigmentos, y en la fase orgánica, qué pigmentos. ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, y luego, por último, van a llenar esta tablita, van a poner qué estructura química, pues, por ejemplo, ahí les voy a hacer la primera. Pues para clorofila tendrían que poner que es un tetrapirrol cerrado, ¿verdad? Con su colita, ¿verdad? Así, ponerla bien puesta. Luego, qué solubilidad, si es en agua o en un solvente orgánico. ¿A qué longitud de onda? Eso está puesto en toda la presentación, así que nada más tendrían que ver qué organismos, pues ahí es muy fácil, qué plantas, qué algas y cianobacterias, dónde están, ¿verdad? Para cada uno de los pigmentos y una aplicación de estos pigmentos, ¿sí? Todo eso está en esta presentación, así que no sería complicado hacerlo, ¿verdad? Bueno, porque es la última que quería ver. Y bueno, todo eso ya sea que lo hagan en una presentación de PowerPoint, que a lo mejor sería más fácil por los esquemitas, ¿verdad?
o ya si quieren una de Word no hay problema, y luego la convierten en PDF y bueno, la vamos a poner como un informe de laboratorio, ¿sí? Esa sería realmente lo que queremos que nos pongan en el reporte de esta práctica, ¿sí? Voy a dejar de compartir. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces no se me hagan bolas con lo que son pigmentos fotosintéticos, esos los vamos a seguir mencionando para ver toda la fase luminosa. Todavía no, apenas empezamos a ver la primera partecita en el sentido de saber que hay complejos cosechadores, que hay centros de reacción. Recuerden que esos tres tipos de pigmentos, tres grandes tipos de pigmentos que son las clorofilas, los carotenoides y las fitobiliproteínas están formando parte de los centros cosechadores dependiendo del tipo de organismo, ¿no? Cada organismo va a tener, o sea, si son plantas, si son algas o si son cianobacterias, va a tener diferente composición el centro cosechador. Pero después vamos a ver que el centro de reacción siempre va a tener la misma composición. Y recuerden ustedes que esa es clorofila A exclusivamente, ¿sí? Eso es si estamos hablando de fotosíntesis. En el caso, ojo, de los pigmentos, sí recuerden ustedes que puede haber otro tipo de pigmentos en las plantas que tienen funciones básicamente de atracción a polinizadores, ¿verdad? Y que serían los antocianos, ¿verdad? Y estos antocianos son pigmentos que no participan en el proceso fotosintético, ¿verdad? Y tienen otra función, como les decía, y que son exclusivamente solubles en agua. ¿Queda claro hasta aquí, chicos? Sí. Maestra. Todo aquello que sí han oído, seguramente han oído, porque ahorita está bien de moda que comamos muchas de estas cosas, que a lo mejor concentrados de estos frutos, ¿verdad? Muchos de estos ahora nos venden como suplementos alimenticios, ¿verdad? Realmente la recomendación de esto es que coman frutas y verduras y ahí estarían presentes todos estos antioxidantes. Sí hay mucha investigación y sí hay una gran realidad, un gran sustento científico en el sentido de que sí son sustancias antioxidantes y sí previenen muchas de estas enfermedades de tipo degenerativo, ¿no? De tal manera que sí puede uno decir que si uno, o sea, aquella recomendación de que tomara uno una copa de vino o de que comiera zanahoria para tener mejor vista, pues tienen un fondo por ahí, ¿verdad? De todas maneras lo voy a comentar con los maestros ya que tengamos lista la práctica, que a lo mejor al finalizar, ya más avanzado el semestre, porque ahorita todavía no la tenemos preparada, pues ustedes revisarán con ustedes esta práctica de antioxidantes en la que usamos un concentrado de agua de Jamaica y ponemos en evidencia de que sí tiene capacidad antioxidante, ¿sí? Entonces, por ahí sería interesante, ¿no? Ahí me pondré de acuerdo con la maestra Sandra para más adelante, pues presentársela y que ustedes vean que todo esto que está ahorita de moda de hablar de antioxidantes, pues es real. No sé si tengan alguna duda o comentario adicional, chicos, de la práctica. ¿Queda claro lo que tienen que hacer de informe? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Miren, el viernes, sí, ¿verdad? El viernes. Mañana no tenemos clase. No brinquen, por favor. Bueno, lo bueno es que no los veo brincar, pero seguramente están brincando. Mañana no hay clases, es feriado, ¿verdad? Aunque nos veríamos hasta el viernes. El viernes vamos a ver todo fase luminosa. Por ahí les recomiendo porque siempre me gusta que hagan esquemitas, a lo mejor les subo el esquema de los transportadores. Por ahí les pongo las indicaciones para que tengan en su cuadernito y pues, puedan seguirme en su cuaderno o en como ustedes se acomoden donde tengan para escribir,
cómo va este transporte de electrones. Entonces, por ahí les voy a dejar una serie de indicaciones en la parte del tablón, para que, no del tablón, sino de las instrucciones de trabajo en clase, para que pudieran ustedes tener todos los transportadores de electrones y después pudiéramos seguir. Les decía yo que el examen está puesto para el 14, sí, Sandrita, sí habíamos visto, ¿verdad? Sí, está para el 14. De tal manera que tendríamos toda la fase luminosa, la podríamos ver el viernes, ¿verdad? Seguramente la práctica que tenemos pendiente la viéramos el martes, y el miércoles cualquier duda que tuviéramos de fase luminosa, pero me gustaría algún voluntario que quisiera hacer una exposición sobre el tema de fotosíntesis artificial, ¿sí? Tengo por ahí 2 o 3 articulitos súper sencillos. Puede ser un equipo de 3 personas, por ejemplo, y ¿qué les parece que se ponen de acuerdo y me mandan un correíto a mi correo? O sea, muchos mandan ahí están claro nuestros correos, seguramente algunos de ustedes nos han mandado correos, y sí me gustaría que ustedes presentaran, porque luego cuando les dejo leer, pues a veces ni lo leen, pero a lo mejor que alguien que tenga mucho interés, ahorita es una de las temas muy importantes. Hay videos, también me encontré varios videos, ustedes pudieran usar alguno de esos videos sobre fotosíntesis artificial. A las gentes que les toque o que quieran preparar el tema, yo les puedo mandar los artículos que tengo, y bueno, sería una de las cosas que se están ahorita poniendo muy de moda, porque sería una manera de una energía limpia, ¿verdad? O sea, tratar de hacer lo que hacen las plantas, que bueno, eso lo vamos a practicar el viernes, de transformar la energía luminosa en energía química, ¿verdad? Y bueno, pues no es cualquier cosa, se han dado cuenta que no. Dice Sammy, yo queremos, perfecto, Rebe, si quieren, ya, si quieren, alguien más, pues, invitar, pero ya aquí los apunto. Si alguien más quiere unirse, si no, pues ustedes. En principio a ustedes les mando la presentación. A Blanca dice que también, Blanca Patricia, bueno, yo creo que con 3 es suficiente. Les mando yo toda la información que tengo mínimo. Que también Rodrigo, bueno, pues si quieren los 4 y ahí, ¿sí o no? Bueno, ahí se ponen de acuerdo. Yo se los mando a las chicas y ahí dicen si Rodrigo o no. O sea, ahí, si quieren aceptar las chicas a Rodrigo, pues va, y si quieren, o sea, hay bastante información, podrían buscar, a lo mejor comentar alguno de los videos que hay, es bastante interesante, eso lo podríamos dejar. Bueno, que es que si te quieren, Rodrigo, ya dijeron que si los 4 ahí se organizan, entre los 4, para que hagan una presentación de este tema. De hecho, uno de los artículos abarca no solo la parte de fotosíntesis artificial como tal, sino a lo mejor rezagado, está bien, sino abarca también que tiene mucho que ver con el proceso fotosintético, la producción de hidrógeno, que podría ser una fuente limpia de combustible, ¿no? Entonces hay un artículo que tengo que abarca no solo en sí la parte de fotosíntesis artificial, sino la producción de hidrógeno con estos organismos, ¿no? Entonces eso ahí podrían hacer todas estas que serían como una alternativa de energías limpias, ¿no? Entonces, por ahí se los mando yo en el transcurso de la tarde. Déjenme echarme un clavado a mis archivos. Yo se los mando para que lo empiecen a preparar, y les digo, yo creo que lo podríamos presentar el miércoles de la siguiente semana, ¿sí? El miércoles, yo el viernes empiezo con la parte, trato de acabar toda la parte de fase luminosa para que quede bien claro. Hacemos rápidamente, espero que todo quede claro para el miércoles. Les dejo tareita, la revisamos el martes, y hacemos ese día la practiquita, que es muy sencillita, ¿verdad? Para que vean esa práctica de reacción de Hill,
y cómo se hace la separación de cloroplastos en el laboratorio para hacer esa práctica. Comentamos todo eso, que es complementar toda la fase luminosa, y el miércoles vemos lo de fotosíntesis artificial y cerramos todo lo que es fase luminosa. Yo creo que probablemente el fin de semana, no sé si ande todavía por ahí el maestro Mau o se me echó a correr, pues les mandamos la guía de estudio, porque recuerden que el próximo viernes, no este, sino el otro, el 14, va a ser nuestro regalo del Día del Maestro, ¿no es cierto? Es el examen, el segundo parcial, ¿sale, chicos? Para que se pongan a estudiar, y si tienen dudas, pues no duden en enviarnos. Si no tienen ningún otro comentario o duda, pues por ahí también les dejo esta tarea, este juego que me puse a hacer yo ayer en mi casa, ¿verdad? Lo que hace el estar encerrado uno solito en la casa, de jugar con el agua de Jamaica. La verdad se ve bien padre, y yo creo que con extracto de col morada se vería más padre, pero con Jamaica se ve bonito. O sea, yo hasta echándole más agua empieza a cambiar de color, porque como estaba yo leyendo, soy tan ñoña que me puse a leer, o sea, que la Jamaica tiene súper ácido el pH, si uno cuando está muy concentrado, pues sí, el agua de Jamaica está bien, bien ácida. Entonces, si uno cada vez que le pone más agua, se empieza a hacer más azuloso. Entonces, se pueden divertir un ratito ahí, haciendo que el agua de Jamaica vire a rosita o azul, ¿verdad? Entonces, pues ahí podrían hacer. Si no tienen ninguna duda o comentario adicional, espero que les haya quedado claro lo que tienen que poner. No se me confundan entre pigmentos fotosintéticos y no fotosintéticos. Si no tienen duda o comentario adicional, pues nos vemos el viernes, ¿verdad? Porque el miércoles, o sea, mañana, es feriado, ¿sabes? Y a los chicos que se aventaron a exponer, les mando yo los articulitos para que los empiecen a revisar. Y seguramente alguna liga de algún video de YouTube, que hay como dos al menos encontré, o 3, ¿sale? ¿Sí, chicos? Sí, maestra, hasta luego, gracias. Que tengan muy buen día todos. Gracias.